Bé, anem a continuar amb el segon bloc de la jornada. En el segon bloc tenim aquí la conferència de l'Alejandro Esteller. Com diu el programa de la jornada, és catedràtic d'Economia Aplicada a la Universitat de Barcelona. També és membre del, diria jo, prestigiós Institut d'Economia de Barcelona, que tan bona feina fa. Jo, mirant el teu currículum, per fer aquí un gran rotllo, destacaria, per exemple, l'àmbit de les publicacions. Ets codirector executiu de la revista Hacienda Pública Espanyola. Amb l'Helena Bárcena. Amb l'Helena Bárcena, doncs mira, perfecte. I a banda també de la revista Investigacions Regionals, ets editor associat. Jo, mirant les teves publicacions, dels teus articles sobre sistema impositiu i fiscalitat, el que he vist que hi ha molts d'ells que tenen una doble perspectiva molt interessant, és a dir, i relacionada amb la jornada d'avui. Jo crec que l'anàlisis, he vist molts, és una vessant o perspectiva. En primer lloc, l'impacte social de la fiscalitat i la seva consideració com un instrument per dur a termes polítiques redistributives que facin front a la desigualtat. I en segon lloc, també el que he vist és que això entenc que una mica que ara sortirà en la teva intervenció, el tema o el factor o el vessant de l'existència d'estats descentralitzats, de diferents poders públics que poden dur a terme polítiques fiscals, etc., i en quina mesura això incideix, o des del punt de vista també teòric, pràctic, incideix en l'àmbit de combatre les desigualtats socials i poder dur a terme polítiques fiscals diferenciades, redistributives, etc. Agraint-te la teva intervenció, tot el paper que has tingut en la configuració de la jornada, doncs et dono la paraula. Molt bé, doncs diguéssim, agrair al Xavier l'organització de l'acte. Jo crec que quan parlem de descentralització, a vegades s'assembla com un fi en si mateix. Perdona, disculpad, lo quería hacer en castellano, las transparencias diapositivas están en catalán. Muchas veces la descentralización fiscal se asume como un fin en sí mismo. Y no es un fin, tiene que ser un instrumento, ¿de acuerdo? Y es por eso que es, yo creo, dijéramos, la razón de esta sesión de hoy, de aunar descentralización como un instrumento para saber si esta es la mejor manera de generar una mayor equidad. Una mayor equidad no tiene que ser, dijéramos, en valor absoluto. La equidad, al fin y al cabo, es una cuestión política y, por tanto, que socialmente se ha de decidir cuál es el nivel de desigualdad. Pero una vez acordado el nivel de desigualdad ex post, no las rentas que genera el mercado ex post, hemos de preguntarnos si la descentralización fiscal, la descentralización impositiva, es el mejor instrumento para que este cierto nivel de redistribución fiscal se consiga. Porque repito que a veces parece un fin en sí mismo, vamos a descentralizar y no se contextualiza, es decir, ¿qué vamos a conseguir que no tuviéramos con la situación, supongamos, de partida, si es la centralizada o parcialmente centralizada? En cualquier caso, dicho esto, la idea central de mi exposición hoy es que la autonomía fiscal, la descentralización y un buen diseño institucional y legal de los impuestos han de funcionar como complementos para obtener eso, un cierto grado de redistribución. ¿De acuerdo? Tan mal puede ser una centralización sin un buen diseño de los impuestos, como peor todavía puede ser ciertamente una descentralización sin un buen diseño de los impuestos. El mínimo común denominador clave es que los impuestos estén bien diseñados. Luego, que estén centralizados o descentralizados, ya veremos cómo se puede solucionar. ¿De acuerdo? Seguro que hay problemas, pero el núcleo del problema en términos de
desigualdad y redistribución tiene que ver con el diseño propio de los impuestos y no necesariamente eso tiene que ver con la descentralización. Ahora veremos. Es la idea central. Ay, disculpad. Efectivamente, es decir, la descentralización fiscal puede ser compatible, a veces parece que sea un anatema, parece ser que la descentralización no puede llevar a cabo niveles superiores de equidad, pero realmente tiene ventajas la propia descentralización fiscal. Una de ellas es permite ajustar mejor los impuestos a las bases y preferencias territoriales, ¿de acuerdo? Cuando decimos a las bases, quiere decir que estamos pensando en un modelo, es lo que los economistas hacemos, de diseño óptimo de los impuestos. Y el diseño óptimo de los impuestos depende, entre otros factores, de la distribución de la renta dentro de cada territorio. Es una variable más que determina los tipos impositivos óptimos. En la medida en que en la cola superior de la distribución haya parámetros que difieran entre comunidades autónomas, el tipo impositivo, el que conocemos todos, el top marginal rate, no hablaremos ni en castellano ni en inglés, a veces nos va el tema anglosajón, el tipo marginal máximo es óptimamente distinto entre comunidades autónomas y eso solo se puede conseguir descentralizando. ¿De acuerdo? Entonces, no es únicamente una cuestión de preferencias, que también, sino una cuestión de diseño óptimo del sistema fiscal. La descentralización, por tanto, tiene ventajas en estos términos. Esta es una primera. La segunda. Una segunda, y esto desde Cataluña lo sabemos bien, que queremos tener, por ejemplo, un sistema singular de financiación. Y a veces se dice que esto va a minar la potencia redistributiva del Estado. Esto se ha de testar. No se puede dar como un paradigma, esto se ha de testar. Y para testarlo, en este caso Elena lo sabe mejor que yo, que tenemos que utilizar índices, ¿de acuerdo? Y en concreto, una descomposición de los índices fundamentales es el índice de Theil, que nos va a decir qué parte de la desigualdad es entre territorios y qué parte de la desigualdad es dentro de los territorios. En España, la principal fuente de desigualdad es dentro de los territorios. Por tanto, si descentralizamos la política redistributiva, el impacto sobre la desigualdad global será relativamente pequeño. Será relativamente pequeño. A pesar de que Madrid o Cataluña tengan más autonomía tributaria, a pesar de que Madrid y Cataluña tengan una política menos redistributiva, eso quedará internalizado dentro del territorio de cada comunidad autónoma. Pero a la desigualdad a nivel agregado, eso no lo afectará. Y no es una hipótesis, no es un argumento que no esté avalado. Luego veremos, esto con los datos, podemos ver qué parte de la desigualdad es entre comunidades y qué parte es dentro de las comunidades autónomas. Otra cuestión que sabemos de la descentralización que siempre se nos dice, el tema de la movilidad. La movilidad. Bueno, Ana antes ha comentado la necesidad de armonizar dentro de la Unión Europea, sobre todo a nivel de sociedades. Aquí estamos hablando de redistribución personal, impuestos progresivos de naturaleza personal, puede ser el IRPF, el impuesto sobre el patrimonio. ¿Es ese un problema? Ciertamente es un problema. Ciertamente es un problema. Pero en la práctica, en valor absoluto, los contribuyentes que se relocalizan no son tantos. Y en cualquier caso se puede solucionar vía mecanismos de armonización fiscal. Por tanto, ese riesgo no es tan elevado como podemos pensar. Pero es que además luego pasa una cosa. Los individuos que se mueven no es el votante mediano o el contribuyente mediano. Son individuos que ya en origen estaban haciendo prácticas de elusión fiscal, ¿de acuerdo? Lo cual quiere decir que la recaudación que se pierde no es tan elevada y eso sí, pongamos por el otro extremo y cuando se armoniza, ¿qué sucede? Veremos un ejemplo con el impuesto temporal sobre las grandes fortunas. Cuando se introdujo a finales del año 2022, se anunció en septiembre. Los resultados empíricos que hemos obtenido son que en esos 3 meses los contribuyentes ricos de Madrid lo que hicieron fue
eludir el impuesto, planificar fiscalmente el impuesto. ¿Eso tiene que ver con la movilidad? No, lo contrario. Se armonizó el impuesto, estos contribuyentes no son el votante mediano, aquellos que reciben poco y pagan demasiado según su criterio. Lo que hicieron antes de relocalizarse, durante esos 3 meses tuvieron tiempo para generar más volumen de exenciones. En solo 3 meses, el impuesto temporal sobre las grandes fortunas perdió 65 millones de euros, de lo que deberían haber pagado los madrileños. Esto solo es lo que, de nuevo en inglés, que queda mejor, un short run response. Un short en el corto plazo. ¿Qué no harán a partir del 1 de enero de 2023, cuando tengan más tiempo para aprovecharse de lo que decimos agujeros fiscales? ¿Eso tiene que ver con la descentralización? No, justo lo contrario, es el ejemplo totalmente contrario. Armonizamos, que en sí mismo es un buen objetivo para que todo el mundo pague la carga tributaria que todos hemos decidido que tienes que pagar, pero si el impuesto está mal diseñado, cerraremos una espita, quedará abierta la otra y los ricos, sin necesidad de relocalizarse, podrán evitar el pago del impuesto. Por tanto, cuando se habla de la descentralización, ojo con la descentralización, porque posiblemente el principal problema, o no el único en cualquier caso, es la movilidad. La movilidad, al fin y al cabo, es una manera más de elusión impositiva. La otra elusión es aquella que puedes hacer sin relocalizarte, ¿de acuerdo? Por tanto, Xavier, està bé la conferència de centralització i de més, però el segon pas seria fer una de tener impuestos bien diseñados, acorde con los objetivos de redistribución que nos hayamos dotado, sea cualquiera el nivel de redistribución. Por tanto, fijémonos que se necesita, cuando hablamos de redistribución en un entorno descentralizado, un buen diseño, una coordinación, ¿de acuerdo? En este caso, Ana, hablo de armonización mínima. Y luego también una cuestión importante es el control de los cambios de residencia ficticios, que eso ya se presupone que se hace por parte de la Administración Tributaria Autonómica en colaboración con la estatal. Y luego hay un tercer factor para descentralizar. Por descentralizar, veamos qué impacto tiene, vuelvo a repetir, sobre la redistribución, pero para que tenga también otros impactos, por ejemplo, sobre la eficiencia asignativa, que haya un mejor matching entre las preferencias de cada comunidad autónoma y lo que hacen los políticos, que haya un mejor proceso de rendición de cuentas, es fundamental otro factor. Y eso incluye también la capacidad que estos políticos locales tendrán en redistribuir, que es el conocimiento fiscal. Es decir, que los ciudadanos sepan exactamente a qué nivel de gobierno le han de pedir cuentas, porque el nivel de gasto no se ajusta a sus preferencias o el nivel de redistribución no se ajusta a sus preferencias. Tiene que haber un buen conocimiento fiscal de la descentralización. Si la gente no sabe exactamente a qué nivel de gobierno le está pagando los impuestos, la descentralización fiscal está sobre el papel, pero no en la práctica. Por tanto, estos tres complementos, y yo, disculpad, casi que pondría el primero como el más importante, un buen diseño tributario. Y el buen diseño tributario también lo ha dicho Ana antes, y luego ha surgido antes. Ana lo decía en el caso del IVA, bases amplias, ¿de acuerdo? En este tipo de impuestos de redistribución personal, caso paradigmático del impuesto del patrimonio, pues sería lo mismo, bases amplias, pocas exenciones, mínimos exentos elevados y probablemente tipos marginales un poquito más bajos, ¿de acuerdo? Bien, entonces, lo que os comentaba, ahora hablo de las cuestiones positivas, que yo creo que ya las he resumido bastante, aquí están puestas en la diapositiva, que pueden mejorar la autonomía, la descentralización, yo lo acabo de decir, la eficiencia impositiva, el proceso de rendición de cuentas y luego la redistribución, ¿de acuerdo? La redistribución puede, cuanto menos, ser igual a la que sería en un sistema centralizado, ¿de acuerdo? Luego veremos algún número y eso tiene que ver con la composición de la desigualdad dentro de una comunidad entre personas
o entre territorios. Eso es una cuestión más bien, dijéramos, de la naturaleza de la desigualdad, en este caso dentro de España. ¿De acuerdo? Entonces, lo que os comentaba, dijéramos un poquito más detallado esas ventajas, la eficiencia impositiva, también os lo he avanzado, es que veo que he hecho una introducción tan larga que me he saltado ya unas cuantas transparencias. Esta primera es el bloque positivo, la eficiencia impositiva, lo que os comentaba. La descentralización permite tener tipos diferenciados en la cola superior de la distribución. Si tenemos una situación centralizada, por definición la tarifa va a ser única, lo que todos conocemos como la tarifa estatal, ¿de acuerdo? Por tanto, tenemos más márgenes, tenemos más grados de libertad, no para hacer lo que sea, sino para ajustar la tarifa a lo que es la eficiencia impositiva, es decir, obtener el máximo de recaudación, sujeto a un nivel de redistribución, minimizando los costes de eficiencia. ¿De acuerdo? Derivados, aquello que los economistas conocemos como las distorsiones diversas que generan los impuestos. Por lo tanto, ¿qué mejor que descentralizar y que haya tarifas diferenciadas? Es lo que surge de estos modelos. Y luego, vuelvo a repetir, esa es una ventaja. La siguiente ventaja, la que se nos ha vendido siempre, tener, dijéramos, políticos que sean capaces de rendir cuentas, que ajusten el gasto público a las preferencias de su comunidad autónoma, incluyendo el nivel de redistribución. Esto es perfecto y los impuestos es el balance necesario con el gasto, que todo esté equilibrado, pero eso solo puede ser posible si sabemos a qué nivel de gobierno pagamos los impuestos. Luego daremos alguna estadística al respecto. Fijémonos, la tercera, vamos entrando en detalles, simplemente esto es lo que os comentaba. Aquí, fijaos, esto es eficiencia impositiva. Estos tipos impositivos, Castilla-León 52, la mediana de España 57, la Comunidad Autónoma de Madrid 66. Esto es el tipo marginal máximo en el IRPF derivado de un modelo canónico de imposición óptima. Fijaos las diferencias. Ya sé que son tipos un poco elevados, pero lo que pone ahí abajo, que no se ve mucho, G igual a 0, ceteris paribus, quiere decir que he intentado asumir que todas las comunidades autónomas tienen las mismas preferencias por la redistribución, y la G igual a 0 quiere decir que lo que hacemos con los impuestos, en inglés quedará mejor, soak the rich. En castellano no queda tan bien como es machacar a los ricos. No queda tan bien, pero es decir, no darle ningún valor en la función de utilidad en términos marginales a cada euro adicional que reciban los ricos. Eso es un caso extremo. No importa, es ceteris paribus. Eso es lo interesante de poder comparar. Pusiéramos 0,25, los tipos bajarían, pero las diferencias seguirían estando ahí. ¿De acuerdo? Esto es lo óptimo, a igualdad de preferencias redistributivas. Si además de cambiar la G cambiamos las preferencias redistributivas, si además de que las diferencias esas tengan que ver con la distribución en la cola superior cambiamos la G por comunidades autónomas, todavía habrá más dispersión, pero lo hacemos de manera parsimoniosa. Por lo tanto, esta es una de las primeras ventajas, ¿de acuerdo? Descentralizar permite tener tipos óptimos. La mediana es 57, pero fijémonos las diferencias que hay entre comunidades autónomas. La siguiente, conocimiento fiscal, proceso de rendición de cuentas, lo que os había dicho, es necesario que la gente sepa quién paga el impuesto. Hicimos con José María Durán una encuesta entre 2.000 y pico personas, representativo a nivel de todo el Estado y para ciertas comunidades autónomas, una de ellas Cataluña. El 38,71% de la población saben que el IRPF a día de hoy, no, la encuesta fue hace un tiempo, pero recientemente, pongamos, no recuerdo cuándo se hizo, 2004, 20 años después de que el impuesto esté ya descentralizado, solo el 38% de la población sabe que el impuesto es compartido entre las comunidades autónomas y el Estado, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que cuando pagan el IRPF, dijéramos, básicamente esos errores se deben ¿a qué? La mayor parte se piensa que el impuesto sigue estando centralizado. Por tanto, la comunidad autónoma no se le asigna la responsabilidad que se le debería de asignar para ejercer
entre otros, la redistribución dentro del territorio. En el IVA es más pequeño, pero el IVA, bueno, al fin y al cabo, el IVA no es un impuesto que a día de hoy en esta conferencia nos atañe, es un impuesto donde no hay propiamente un proceso de liquidación como sí que hay en el IRPF por parte del contribuyente, y ya es normal en sí mismo que la gente sepa que esto es que no sepa exactamente a qué nivel de gobierno le pagan. Por tanto, buena la descentralización en términos de eficiencia impositiva, la rendición de cuentas es el mantra que es bueno descentralizar y demás, pero si no sabemos por el lado del ingreso, no tenemos ese beneficio realizado, ¿de acuerdo? Bueno, esto es riesgos. Riesgos que hay que gestionar. Riesgos que hay que gestionar. Eso ya lo hemos visto como una parte positiva. ¿Qué riesgos tenemos? Dijéramos la fragmentación. Por fragmentación, ¿qué decimos? Si incluso con el sistema singular de financiación se va dando más participación impositiva a las comunidades autónomas, el nivel agregado de redistribución va a verse afectado o no va a verse afectado. Por agregado quiere decir a nivel de todo el Estado, ¿de acuerdo? Esa es la primera pregunta. La siguiente pregunta, tema de la movilidad, este es un riesgo, ¿de acuerdo? Este es un riesgo. Ese riesgo, dijéramos, está asociado, vuelvo a repetir, a una cuestión muy concreta. Para que quede claro, cuando hablamos de movilidad, estamos hablando de elusión impositiva. Es un margen de elusión impositiva. Puedes eludir no moviéndote, haciendo un uso, no diría indebido, pero un uso provocado porque los impuestos son muy altos de exenciones o bonificaciones fiscales, o te puedes relocalizar porque en Madrid tienen una ventaja fiscal. En su momento tuvieron bonificado al 100% el impuesto del patrimonio. Por lo tanto, la movilidad es un margen de elusión. ¿Cómo pensamos solucionar ese margen? Con la armonización. Pero la persona que se mueve, si lo habéis entendido, es un elusor. No sé si la palabra es la correcta, ¿sí? Un elusor, nunca lo había utilizado. Es un elusor. Sí, vuelvo a repetir, pero es que este mensaje me interesa que quede claro. Si una manera de eludir se la tapan, irá a la otra manera de eludir, que será a través de, bueno, como está armonizado y no puedo eludir relocalizándome, voy a eludir a través de aumentar el importe del patrimonio exento, por ejemplo, en la empresa familiar. ¿De acuerdo? Por tanto, el último punto, siempre está ahí la coletilla, el tema del diseño de la base. Es un riesgo importante. Lo que os comentaba, fijaos, estos son datos administrativos, ¿de acuerdo? No es una encuesta, estos son las muestras anuales del IRPF que nos da el IEF y la agencia estatal. Bueno, el índice de Gini antes del efecto de los impuestos es del 0,49, después del efecto del impuesto es 0,44. Esto solo es el IRPF. Yo creo que, si os habéis acordado de las presentaciones de Elena y de Ana, dijéramos las reducciones son mayores. Bueno, aquí no está incluido el gasto, solo tenemos el impacto redistributivo por el lado del IRPF. Disminuye en un 9,8% o 5 puntos porcentuales. Ahora bien, ¿qué sucedería si el IRPF en el 100% estuviera centralizado? 100% centralizado. Nos olvidáramos de la rendición de cuentas, elimináramos, por tanto, cualquier riesgo de movilidad. El impuesto seguirá estando mal diseñado, pero bueno, eso ya no es el objeto de hoy, por tanto, lo damos como dado. El nivel de ganancia redistributiva sería inferior al 1%. Solo se ganaría, no llegaríamos al 1%. ¿De acuerdo? ¿Y por qué? Porque vuelvo a repetir que el problema no es las desigualdades entre territorios, sino las desigualdades dentro de territorios. Si alguien en algún momento nos dice centralicemos porque va a aumentar la redistribución, tendremos que poner este gráfico o uno similar, el que haga Ana o el que haga Elena, similar, y diremos, vamos a contraponer, ganar un poquito menos del 1% en redistribución con todas las pérdidas, si os acordáis, eficiencia impositiva, rendición de cuentas, etc. Hay un trade-off, sí, pero entre nosotros, porque realmente estamos como en familia, entre nosotros,
Un 1% es algo muy pequeño, de ganancia de redistribución. Ese es el mensaje que os había ido avanzando y aquí se pone números. ¿De acuerdo? Lo que os comentaba, la movilidad existe y eso si lo pusiéramos en términos de semielasticidades nos daría una semielasticidad de 0,83. ¿Qué quiere decir? Un aumento de un punto porcentual de ventaja comparativa, normalmente se hace respecto de Madrid, hace que aumenten un 0,5 puntos porcentuales la probabilidad de moverse, ¿de acuerdo? En términos relativos no es poco, lo reconozco, no es poco, pero en términos absolutos es poca cosa, son pocos contribuyentes. Algunos de estos que se dicen que se mueven, pero no se mueven, que es lo que conocemos como la movilidad ficticia. Y eso sí, aquí hay una cuestión importante en estos estudios que se ha hecho y que lo único que nos dice es, ojo, esto puede ser un problema, armonicemos, coordinemos para evitar el riesgo, porque es que además esas elasticidades normalmente están hechas a nivel individual. Y vaya, en general, la familia es lo primero. La familia es lo primero. ¿Qué quiere decir la familia es lo primero? Cuando un individuo se mueve, no se mueve solo. Se mueve el papá, la mamá y los hijos. Estos estudios están hechos como movilidad individual, pero realmente, vuelvo a repetir, la unidad de decisión tendría que ser la familia. En esos casos los resultados varían y la pérdida potencial de recaudación es un poquito mayor, porque si solo uno de los miembros es contribuyente de patrimonio, solo uno, los que le siguen igual no contribuyen en patrimonio, pero contribuirán en IRPF, IVA, etc. Es decir, me llevo toda la mochila, no me llevo solo un individuo. Por lo tanto, esos estudios yo creo que también tienen que contextualizarse para lo bueno y para lo malo, considerar también la movilidad de la familia, no solo de un individuo, ¿de acuerdo? ¿Ok? Igual es que si se mueve un solo individuo, ya no hay familia, pero eso es otra cuestión. Aquí suponemos que todavía son familia. Ok, y lo que comentaba, el tema del impuesto temporal sobre las grandes fortunas, ¿de acuerdo? Lo que os comentaba, esto me lo he saltado, pero aquí es un poco lo que se hizo con el impuesto temporal de las grandes fortunas, es en el año 2022, saber, a raíz de este tipo de estudios que hemos visto, que hay movilidad, sea individual o sea del hogar, da igual, el problema está ahí, vamos a generar lo que aquí pongo un backstop, es decir, intentemos que cuanto menos tributen de alguna manera, y ese de alguna manera, ¿cuál es? El impuesto temporal de solidaridad. Si luego además tributas en tu comunidad autónoma, se puede hacer, se deduce el impuesto autonómico del impuesto temporal. Por lo tanto, es un backstop. Es como el impuesto sobre sociedades que explicamos en clase, es como un backstop. Como mínimo que pagues esto. Si además pagas de la comunidad autónoma, tienes una deducción en el impuesto temporal del impuesto autonómico. Entonces, fijaos, lo que con la historia que hubo en 2022, ya os los he comentado, hubo una reacción en el corto plazo de los contribuyentes madrileños, ¿de acuerdo? Madrileños que son ricos y si eres rico tienes opciones a mecanismos de elusión fiscal. En 3 meses consiguieron aprovecharse de ciertas exenciones que disminuyeron yo he dicho el importe conservador, 65 millones de euros, el amplio son 165 millones de euros. Y una cuestión, ahora sí, estamos en un seminario sobre redistribución y progresividad. ¿Quién se benefició especialmente dentro de los ricos que ya tributan en patrimonio? Los que están arriba. Lo que hizo es disminuir la progresividad del impuesto temporal, no solo disminuir la recaudación. Es decir, en la cola alta de la distribución, dijéramos, el tipo medio para estos contribuyentes acabó siendo entre un 8 y un 15% inferior al que deberían haber pagado. ¿De acuerdo? Eso es solo en el corto plazo. ¿De acuerdo? Por tanto, las buenas intenciones que tiene ese impuesto se ven minoradas porque este impuesto se reintrodujo en el año 2022 replicando el impuesto sobre el patrimonio, sin cambiar la legislación, sin hacer aquello que Ana decía, bases amplias.
con lo cual el impuesto era igual de malo, se tapa una espita, los contribuyentes ricos se fueron hacia la otra espita. Porque por poner el impuesto de manera temporal sobre las grandes fortunas no genera un incentivo intrínseco a pagar impuestos, no genera un incentivo intrínseco, ojalá lo generara, pero siguen siendo, acordaos, elusores. Y cuando digo la palabra elusores, que me suena rarísima, pero es la que es, fijaos que elusor quiere decir que hace uso de los resquicios legales. Yo no estoy aquí, dijéramos, calificando, es un sustantivo, eres un elusor, simplemente. Es decir, no estamos hablando de evasión fiscal, ¿de acuerdo? No está, pero bueno, luego hablaremos de evasión fiscal, ahora que pienso, luego hablaremos, ¿de acuerdo? Por tanto, el verdadero reto, yo creo, con la descentralización, yo creo, sinceramente, después de haber estado muchos años dándole vueltas al tema, yo creo que la descentralización tenemos ciertos mantras que nos parece todo malo, malísimo. Y lo que es malo, malísimo es el diseño de los impuestos. Y eso no tiene que ver con la descentralización. No tiene que ver con la descentralización, entre otros factores, porque el diseño de la base imponible no es competencia de los gobiernos autonómicos. Imaginémonos cuán alejado está ese malo, malísimo de las comunidades autónomas. Y otra cuestión, lo ha dicho Xavier cuando ha hecho la inauguración, una de las ventajas de la descentralización es la experimentación. Aquí en Cataluña también experimentamos. Por ejemplo, estimamos lo que es el tax gap. Ya no hablo de elusores, sino de evasores. La Generalitat de Cataluña, a través de la Agencia Tributaria de Cataluña, estima de manera recurrente el tax gap sobre los impuestos cedidos, patrimonios, sucesiones, ITP, impuestos sobre estancias y establecimientos turísticos. Si no hubiera habido descentralización, nunca hubiéramos llegado a saber que de cada 100 euros que se ha de pagar del impuesto sobre el patrimonio, solo se pagan 56, no, 56, he hecho mal el recíproco, 56 céntimos, ¿de acuerdo? De cada euro se pagan 56, 0,44, 44 céntimos ya no es elusión, ahora ya sí es evasión fiscal, ¿de acuerdo? El tema de la evasión ya es más difícil, ¿de acuerdo? Es más difícil, de hecho voy a poner el contrapeso. Esa evasión fiscal que existe en el impuesto del patrimonio, y que obviamente yo creo que a nadie se le escapa que esto es un peso pesado sobre la redistribución, porque quien evade impuestos están aquí en la cola superior, y el impuesto del patrimonio ya lo pagan los ricos, los que evaden esos impuestos todavía están en la cola superior. La mayor parte, un 90% de ese fraude, se debe a activos financieros no declarados, localizados en, por decirlo finamente, en territorios de baja tributación, ¿de acuerdo? Y aquí digo el contrapeso. ¿Por qué digo contrapeso? Porque las comunidades autónomas, si tienen, como Cataluña, agencia tributaria, poco pueden hacer contra esa fuente de fraude, ¿de acuerdo? Poco pueden hacer. Poco puede hacer la agencia estatal, imaginémonos lo poco que puede hacer la agencia tributaria catalana. Esa es una restricción. No digo que lo tomemos como dado, pero he hablado mucho de elusión, pero la evasión sigue estando presente y podemos hablar aquí de que ese es el nivel estimado de evasión fiscal porque se ha podido experimentar a nivel subcentral, se cedió la autonomía para gestionar esos impuestos y Cataluña tuvo la iniciativa para estimar este tax gap. Fijaos que estamos descentralizando y es curioso, y aquí diríais, bueno, seguidamente, después de esta conferencia, iré a la agencia tributaria y pediré cuentas al presidente de la agencia tributaria de cómo puede ser ese tax gap tan elevado. Pero ya hemos dicho, nota al pie de página, que la agencia tributaria poco puede hacer con eso. Por tanto, los datos no se han de leer fuera de contexto, se les ha de poner un cierto contexto, ¿vale? ¿De acuerdo? En definitiva, lo que dijéramos, el verdadero reto para que la capacidad fiscal sea elevada, ¿de acuerdo?
también a nivel subcentral, y que hay a nivel subcentral capacidad fiscal, el mantra de que la movilidad lo mata todo no es verdad, ¿de acuerdo? Puede ser, pero tiene mecanismos institucionales para que eso se minore, ¿de acuerdo? Pero la verdadera, dijéramos para mí, y cuestión importante es tener un buen diseño, que son bases amplias, es decir, que haya pocos agujeros fiscales y exenciones, que haya cierta coordinación, que haya armonización, sin duda. Los tipos no excesivamente altos es cuestión propiamente mía, ¿de acuerdo? Propiamente mía, porque sí que es verdad que si todo lo hacemos estupendamente, armonizamos bases amplias, no iremos mal, pero es que el mundo está muy globalizado, como han dicho las dos ponentes anteriores, y pueden ir allende de las fronteras. Entonces, ojo, porque ese esquema internacional no lo he adoptado, me he quedado dentro de España, pero acordémonos que también puede haber, dijéramos, por muchas esclechas, es decir, agujeros que tapemos dentro del territorio, sigue siendo posible irse fuera, y ya hemos visto el tema de los paraísos fiscales. ¿De acuerdo? Esto ya es aquí un poco pretencioso del diagnóstico a la agenda de política pública, me lo voy a saltar. Las conclusiones sí que son lo que os comentaba: autonomía, descentralización y equidad son compatibles. La descentralización puede mejorar la eficiencia impositiva, ciertamente. La accountability como manera de demandar redistribución y saber a quién le has de pedir cuentas es un instrumento importante para mejorar la equidad, es decir, que el político tenga que rendir cuentas de estos factores, pero eso es contingente a que el ciudadano sepa a quién le paga. La movilidad es real, pero vuelvo a repetir, en términos absolutos no es muy grande, pero es seleccionada. El que se está moviendo no es el contribuyente tipo, ¿de acuerdo? Es un contribuyente que ya paga pocos impuestos y, por tanto, si le pones armonización, este señor se nos va a ir a otros mecanismos de elusión fiscal, ¿de acuerdo? Y el impuesto temporal sobre las grandes fortunas, que se supone que es, si me permitís la expresión, la pera limonera, pues esa pera limonera, en la práctica, solo en el año 2022, ya demostró los fallos que tiene, ¿de acuerdo? Y no digo más, podría decir, pero bueno, hasta aquí hemos llegado. Quedaos cuanto menos con el impuesto temporal. Se pretendía recaudar lo que fuera, pero hay entre 65 y 165 que en 3 meses ya no se recaudaron, que disminuyó el tipo y medio, no recuerdo, entre el 8% y no sé cuánto, ¿de acuerdo? Por tanto, ¿qué no va a pasar en ejercicios posteriores sobre los cuales todavía no tenemos datos? Por tanto, dijéramos, me he parado en ese ejercicio porque es sobre el cual tengo microdatos. Más allá no tengo y no sé qué ha pasado, lo puedo imaginar, pero no lo tengo. Jesús. ¿De acuerdo? Este es un poco el resumen que quería hacer de la presentación. Ok, gracias. Gràcies, Alejandro, per la teva excel·lent intervenció. Ara obrim un torn de preguntes, comentaris, debat. Hola, gràcies. Jo tinc una curiositat respecte a la mobilitat, d'acord? Perquè si parlem entre territoris, entre comunitats autònomes, entenc que el més lògic o el que sense saber dades em porta a pensar és que n'hi ha poca. Però des del punt de vista local, és a dir, el buidatge d'alguns territoris dintre d'una comunitat autònoma cap a ciutats comporta també un aspecte que jo crec que pot ser essencial a l'hora que la gent es mobili, canvi de domicili, que és la capacitat de cada ajuntament de proveir serveis, que alhora també seran elements que contribueixen a reduir desigualtats. Aleshores, què n'hi ha d'això? Perquè des de la banda de les ciències socials no economistes jo he sentit molts, des de la geografia econòmica, que l'IBI és un dels grans temes o un dels grans impostos que poden generar grans desigualtats precisament per aquesta mobilitat. És a dir,
grans zones de comunitats autònomes que es queden buides precisament perquè no tenen serveis, precisament perquè en les ciutats amb més capacitat econòmica els IBIs poden ser més alts, també generen una concentració d'un determinat tipus de rendes, és a dir, què hi ha d'això des de l'àmbit més local. Gràcies. Bueno, espérate, igual hi ha més preguntes, perquè aquesta pregunta tiene... Sí, contesto. Bueno, intento contestar, perquè, diguéssim, sobrepassa una mica i, diguéssim, aquí tinc una representació del departament que segur que tenen més a dir que jo, no? Clar, jo el tema local no... Entenc el que vols dir, és a dir, el que tu vols dir és que hi ha com a economies d'aglomeració en certes urbes que atrauen per diversos motius contribuents i que això dona com un, si me'n permets l'expressió, un cert poder de mercat a aquestes grans urbes que poden sostenir, diguéssim, tipus impositius més alts perquè no fa diferència en el fet d'atraure aquesta gent. Tenen altres beneficis, amenities, derivades d'estar en una gran urbe i, per tant, les petites o petits municipis no poden competir en aquestes circumstàncies perquè si pugen l'IBI o no el baixen, la gent se'n va. És a dir, hi ha una major mobilitat d'aquests municipis petits a municipis grans. Aquesta és el que volies dir, no? Sí, és a dir, que hi ha uns altres elements que són els serveis que presten els ajuntaments que generen desigualtat des del punt de vista que si hi ha més gent i més serveis, expulsa un tipus de gent i la trauma. Bueno, era per situar, diguéssim, ja m'he situat, no? La segona qüestió, si m'he situat bé, i repeteixo, gent del meu departament segur que té més a dir, clar, aquí estem parlant per desigualtat, perquè tu la desigualtat l'estàs veient arrel del territori. Aquesta persona, si s'ha mobilitzat, entenc és que ha millorat el seu benestar social. És a dir, no veig que hi hagi hagut una desigualtat, el que hi ha hagut és una mobilitat induïda pels impostos, però jo no veig que hi hagi, és a dir, l'eficient seria que se'n mogués aquesta gran ciutat, ella ha guanyat, no? És a dir, i repeteixo, és que m'estic lanzando a la piscina perquè no és un tema sobre el qual hagi rumiat gaire, i com tampoc té a veure amb la meva presentació, però no entenc, és a dir, que sigui desigualtat en si mateix. No, és la mobilitat que provoca. Entre comunitats autònomes entenc que n'hi ha poc, Sí. però dins d'una comunitat autònoma, fins i tot entre l'Hospitalet i Barcelona, Sí. pot haver-hi una segregació que té a veure també amb la capacitat de cada ajuntament de generar impostos que generen serveis. És a dir, l'Hospitalet tindrà menys serveis socials precisament perquè té més capacitat de recaptar impostos. Correcte. I estem a un llindar de Barcelona. Sí, no, ara, però clar, això ja sobrepassa, diguéssim, això ja hauria de ser arreglat, diguem-ho així, amb les transferències d'anivellament entre territoris, no tant a nivell personal o no a nivell personal, és a dir, per això et deia, les persones van allà on els interessa. Ara, que el municipi en si mateix s'hagi quedat amb menys capacitat fiscal per les necessitats de despesa que té, i ho entenc perquè a bases imposables s'han mogut, això no té a veure ja amb redistribució personal, sinó té a veure amb redistribució interterritorial. Hauria d'haver un mecanisme d'anivellament. D'acord? No? Ok. És que ara m'he... Bueno, doncs gràcies per la presentació i per les idees tan clares. Volia preguntar-te, des del teu punt de vista, aquesta necessària millora del disseny impositiu i pensant en les comunitats autònomes, quina seria la prioritat? Quina seria una mica l'ordre de prioritat de modificar quin impost abans que l'altre o una mica això? No, a veure, aquesta és una bona pregunta, però si tots una mica, jo crec que hem vist la radiografia del problema de l'Helena,
Home, la riquesa, diguéssim, sembla que hi ha una desigualtat bastant important. Per tant, jo crec que si tu em fessis fer un ordre de prioritats, i repeteixo, jo no fixaré el nivell de redistribució, això ho hem de decidir la societat, però tal com tenim avui l'impost sobre el patrimoni, si me permitís la expresión, yo creo que es un impuesto fallido. Es un impuesto fallido, es decir, lo tenemos por ahí, algunos pagan, otros lo tienen en países de baja tributación, otros a poco que pueden lo eluden y los que no pueden pues hacen lo que pueden. Pero es que no queremos pagar a los que hacen lo que pueden, queremos hacer pagar a aquellos que están arriba del todo. Yo no digo, bueno, yo, claro, he dicho en primera persona, yo digo, la sociedad quiere hacer pagar a esas personas. Seamos conscientes de que esas personas, para lo bueno y para lo malo, no pagan lo que pensamos que pagarían. O sea, no podemos ser tan ingenuos. Entonces, la top priority, porque el IRPF, me refiero, yo creo que es un impuesto que no pensamos que tenga muchos agujeros fiscales. Puede haber ciertos componentes del IRPF donde la capacidad fiscal no está bien estimada, y no entraré en ello para no meterme en un berenjenal, pero el impuesto al patrimonio, yo si tú me dices priorities, yo creo que a este impuesto se le tiene que dar una vuelta. Pero claro, esa vuelta, si habéis entendido, no la puede dar la Comunidad Autónoma de Cataluña, la tiene que dar el Estado, si el Estado tuviera... Y la dio con el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, pero fue un intento de nuevo fallido, porque la base imponible, la definición del límite, los criterios de valoración son los mismos que con la ley del impuesto al patrimonio. Entonces, si permitís la expresión, es un pegote donde parece que ya hemos solucionado el gran problema de la descentralización. Y ya habéis visto con estos números, como aquel que dice, deprisa y corriendo, entre comillas, que son 65 millones que yo quería recaudar, pero que no ha recaudado, y ya no te digo en 2023 en adelante, qué le pasará a este impuesto que tienen que pagar, se supone, los ricos de Madrid o los ricos de Andalucía. ¿De acuerdo? Dicho sea de paso, con Andalucía no pudo hacer nada, estadísticamente no era, dijéramos, lo que los economistas llamamos un grupo, no tenía un grupo de control correcto, y lo que sí sale estadísticamente bien es Madrid, por eso he presentado Madrid, pero recordad que Andalucía también tenía de facto exento el impuesto del patrimonio antes del 2022, y Galicia 25-50% tenía de exención. Pero Galicia lo he dejado porque no es una exención plena, y Andalucía estadísticamente no era un buen marco para sacar resultados. Por eso está lo de Madrid. Por lo tanto, Cris, el tema, si tú me dijeras prioridades, yo diría el impuesto sobre el patrimonio. La segunda priority, y esto, dijéramos, comprobadlo ahora que tenéis que hacer la declaración del IRPF, es darle un baldeo al impreso de declaración. ¿De acuerdo? El impreso de declaración es árido, es realmente, cuando dicen la dolorosa, es la dolorosa de todo, de pagar, de leerlo, y es verdad, y es que al final te pone cuota líquida que paga la comunidad autónoma. Está en la línea 1843, en la línea cuota líquida autonómica. El logo es agencia estatal, es todo árido. Entras, el programa Web Renta está súper bien, pero de nuevo no se visualiza de que un 50% de tus impuestos van a la comunidad autónoma y el otro 50% van al Estado. Por tanto, top priority, y si queréis le podemos dar la vuelta, porque yo considero que lo más fácil sería cambiar esto. No cuesta tanto el Web Renta, ¿de acuerdo? Más allá de que te pregunte en qué comunidad autónoma resides, en la primera o la segunda, pero es
por efectos de las deducciones, la tarifa. No creo que lo hagan por temas de accountability, ¿de acuerdo? Por tanto, si yo tuviera que hacer una prioridad, lo haría de esta manera, es decir, mejorar, dijéramos, la visualización, mejorar el impuesto sobre el patrimonio y luego la armonización ya la haremos luego. Pero primero diseña bien el impuesto y visualiza bien el impuesto, porque una armonización sin los otros dos factores es un apaño. Esa es la historia que yo os quería contar, lo cual, vuelvo a repetir, Chris tiene mucha razón, prioriza, yo priorizo, no me dejo la armonización, pero empezar por la armonización sin tener un buen diseño de los impuestos y sin saber a quién paga los impuestos es un apaño. Este es un poco el top priority. Aprofito como moderador para fer una pregunta y enlazando con tu intervención. Las tasas de pobreza de trabajadores, etcétera. ¿Tenéis alguna opinión formada sobre la posible existencia de una renta básica universal? Es decir, asumir que las políticas redistributivas, etcétera, pues empíricamente se pueden demostrar ineficaces y, por lo tanto, al final, pues pensar en un instrumento universal para todas las personas que tuvieran un ingreso mínimo vital, pero para todo el mundo. A ver, Elena, es que sí. Está en el debate la renta básica universal. Hay distintas propuestas, modelos a nivel europeo, a nivel español, pero yo ahora mismo no tengo capacidad de comentar nada sobre ello. Sí, no, yo tampoco. La verdad que se aleja mucho y hablar de estos temas sin tener, dijéramos, pleno conocimiento, yo prefiero no hablar. Ahora, sí, perdona, Xavier. Ai, Francesc. Bueno, yo no soy moderador. El tema de la renda bàsica universal és tot un debat, no? És molt complicat i tal, però només faré un comentari, que és que el pare intel·lectual de la renda bàsica universal, que es diu Philip Van Parijs, és un federalista. I com que estem al Centre d'Estudis de l'Autogovern, que es dedica a estudiar el federalisme, doncs el senyor ja és molt gran, però encara hi toca. Abans que desaparegui, potser una oportunitat de negoci per l'Institut d'Estudis de l'Autogovern és portar el senyor Van Parijs a parlar d'això i de federalisme. En el seu llibre, Fonamental sobre el tema, té un capítol sobre això, com la renda bàsica universal seria inviable sense un sistema federal. Jo no parlaré de la renda bàsica, però també relacionant amb el que ha mostrat abans l'Helena, hi ha un col·lectiu que té greus problemes d'accés a l'habitatge i té, per tant, una certa pobresa, com deia l'Helena. És a dir, donada la seva renda, l'accés a l'habitatge el fa efectivament pobre o el pot fer efectivament pobre, que és la gent jove. La gent jove. Jo crec que aquí sí que, diguéssim, jo crec que estaria bé donar-li alguna volta als elements de l'IRPF, per exemple, el mínim personal, que pogués estar condicionat a l'edat del contribuent. Això hi ha literatura, és a dir, és una qüestió... El joven de hoy será mayor en el futuro, ya no será tan pobre, pero a día de hoy tiene un problema y lo que nos ocupa es el hoy, no cómo será de aquí 20 años. Y ese problema hoy lo llamamos restricciones de liquidez para independizarse incluso. Y que los jóvenes se independicen no es solo para que el joven esté contento, sino para que todos estemos contentos. Porque si se independiza, entre otras... Bueno, no se me entendáis mal, no es porque quiero que mis hijas se vayan de casa, pero cuando se independicen, ellas son jóvenes todavía, cuando se independicen podrán tener hijos. Y cuando tengan hijos, bueno, pues ya sabéis, ¿no? El tema de las pensiones, que no es poca cosa. Entonces, el problema es hoy. Entonces, eso es lo que se llama restricciones de liquidez. No es algo, no, es que los jóvenes me caen bien, no, es algo objetivo, restricciones de liquidez. Entonces, cuando hacemos restricciones de liquidez, lo que igual es hay que darles un empujoncito. Y ese empujoncito podría ser
que para ciertos márgenes de edad, y no lo digo yo, hay literatura, para ciertos márgenes de edad el mínimo personal fuera un poco superior, ¿de acuerdo? Y con todos los respetos, ya sé que tenemos mínimos personales por encima de 65 o por encima de 75, y con todos los respetos, pero igual ellos no son el target, que tiene unas rentas estables, ya tienen la casa pagada, ya tienen los hijos mayores. La gente joven son los que les tenemos que dar un empujoncito. A la gente mayor, si le damos un empujoncito ya, no, es a la gente joven. Entonces, me ha interesado mucho lo que dice Elena, porque yo creo que a todos nos tendría que interesar. Es decir, la pobreza, dijéramos, derivada de la vivienda, y eso está focalizado claramente en ciertos colectivos de edad que tienen graves dificultades, porque no han llegado a su renta, lo que los economistas llamamos la renta permanente. Ya llegarán, todos llegamos, pero te cuesta. Entonces, cuando no hay, dijéramos, suficientes mecanismos, más allá de la familia, que todos ayudamos a los hijos, pero bueno, todo tiene un límite. El sector público pudiera ayudar a los hijos, pero eso es una redistribución intergeneracional, porque no sé si me entendéis. Lo que os estoy diciendo es, subamos el mínimo personal para los jóvenes y disminuyámoslo para los mayores. Entonces, bueno, aquí ya no hay la guerra de sexos, pero casi. Hay la guerra de edades, ¿de acuerdo? Pero yo creo, si tuviera que hacer, Chris, una cuarta top priority, y sé, por eso he dicho que soy muy pretencioso poniendo aquí la agenda, porque la realidad es más complicada, pero yo creo que si somos conscientes de los datos, hemos de mirar los datos, los problemas que tiene la gente joven, a la gente joven se le ha de dar ayudas. Y una ayuda podría ser pasar a ayudarles más en términos relativos y ayudar menos a otros colectivos. Lo digo para que el presupuesto quedara ajustado. ¿De acuerdo? Ok. Sí, no, moltes gràcies, Àlex, perquè jo crec que la teva exposició, tal com deia el Pepe en les dues primeres, ens fa pensar. I el que vaig a dir serà totalment improvisat arrel del que he sentit en la taula d'abans i en aquesta, i arrel també de la pregunta de la Mireia. Jo crec que la teva intervenció estava molt centrada en demostrar i explicar-nos que el fet que els governs subcentrals tinguin autonomia té avantatges, i assenyalaves també les crítiques que moltes vegades es fa perquè és un desastre tot i això pot portar molta mobilitat, etc. Jo crec que no s'ha parlat d'un terme que per mi és molt important, perquè estem d'acord d'assenyalar, i més des d'una seu com la que estem, la necessitat o la conveniència que els governs subcentrals puguin tenir autonomia, per tant la capacitat per decidir d'on treuen els ingressos. Però per mi un dels límits, a part dels que tu ens has assenyalat, que són la possible competència fiscal, la mobilitat i tal, està precisament amb el títol del que ens porta a parlar avui aquí, que és l'equitat. És a dir, que el fet que els governs autonòmics tinguin a les seves mans bases imposables, doncs evidentment partirem segur d'una situació, i una mica el que assenyalava la Mireia, de desigualtat. Per què? Perquè les bases aquestes estan distribuïdes de forma desigual, i precisament el que ens ofereix la teoria del federalisme fiscal és com fer compatible aquesta autonomia amb poder assolir un cert principi d'equitat, que és amb les subvencions d'anivellament. Per tant, i aquí importa, per tant, no anem a entrar ara en les qüestions de l'anivellament, però és aquest exercici que m'atreveixo a fer, però que no el tinc ben pensat, d'intentar lligar el que he sentit de les dues primeres taules amb això. Y lo voy a decir en castellano para que se me entienda. Yo creo que ha sido muy interesante que nos habéis mostrado un poco, las conclusiones es que en España existe desigualdad, que es creciente,
y que los factores que la explican, bueno, os habéis atrevido a señalar algunos y estaban identificados en el comportamiento de los alquileres, los beneficios empresariales. Y mi pregunta es hasta qué punto el hecho de que en el Estado español sea descentralizado y determinadas políticas estén decididas por los gobiernos autonómicos puedan estar contribuyendo o no a no solucionar el problema, a hacerlo más grande, o cómo se podría atacar esto, a quién le corresponde todo esto, ¿no? Y en la mesa de Ana, ¿no?, también se nos señalaba que según qué tipo de impuestos pues pueden conseguir más redistribución que otros. Y no solo la progresividad, sino la cuantía, ¿no? Por tanto, la reflexión es hasta qué punto, tal como está diseñado nuestro Estado descentralizado, no ya solo, Alex, el diseño de los impuestos, sino el diseño del propio modelo de descentralización fiscal puede estar contribuyendo a no solucionar este gran problema estructural que tenemos. ¿Hasta qué punto el funcionamiento o mal funcionamiento de las subvenciones de nivelación, el reparto competencial en cuestiones claves como el mercado laboral, el mercado de la vivienda, pueden estar contribuyendo? Es decir, es un reparto, no sé, el adjetivo no sé si lo encontré, extraño o no muy claro, ¿no? Por tanto, para quien la redistribución y la equidad nos importa tanto, yo creo que esta debería ser el punto central de la reflexión. ¿Cómo podemos mejorar el actual modelo de descentralización fiscal para que realmente esté al servicio de solucionar un problema tan grande y que ya estamos aceptando como estructural, como es el de la inequidad? Gracias. Bueno, no, yo creo, Maite, aquí hay dos cosas. Una es, y esto creo que lo ha dicho Ana, una es la desigualdad ex ante y otra es la desigualdad ex post. Es decir, ex ante, efectivamente, la regulación del mercado laboral, salario mínimo, las políticas educativas y seguramente, me dejo otras, ¿de acuerdo?, afectan a los resultados en el mercado laboral, dijéramos, y por tanto la desigualdad antes del funcionamiento de las transferencias que no he tocado o del pago de los impuestos. Esto entiendo que política central. Aquí sí que las comunidades autónomas no pueden hacer nada. Entonces yo le daría la vuelta al argumento, Maite, y eso yo no lo he analizado, pero la pregunta no es la que tú haces, la pregunta es ¿en qué medida se podría mejorar la desigualdad o la igualdad ex ante si las políticas que acabo de mencionar estuvieran descentralizadas? Es decir, siempre tenemos la sensación de que centralizando se va a solucionar todo. Y yo lo que he dicho, por lo que a mí atañe los impuestos, he querido dejar claro que es justo lo contrario. Si se hace bien, la cosa mejora. Pero es por eso que no se puede dejar de lado el diseño. O sea, yo no puedo decir descentralicemos. Tengo que decir descentralicemos bien. Por tanto, el diseño no se puede dejar de lado. Y por tanto, no tenemos siempre la tentación de pensar que centralizando se va a solucionar todo. Oye, pero ¿por qué? Yo ya te digo, yo no he analizado las políticas que tú dices. Ex post. Ex post es, una vez ya el mercado laboral ha generado la retribución de los factores, ¿qué hace el sector público para reducir esas desigualdades? Transferencias e impuestos. Yo lo que he dicho en mi exposición es que si centralizáramos el IRPF, que es el paradigma de la redistribución, apenas ganaríamos un punto porcentual de reducción de la desigualdad. Entonces, si queremos sacrificar toda la descentralización a costa de tener apenas un punto más, lo podemos tener. Pero centralizar la redistribución ex post vía IRPF, que es el impuesto paradigmático, apenas genera ninguna diferencia. Ojo, eso es, vuelvo a repetir, porque la desigualdad, la principal fuente de desigualdad, es dentro de cada comunidad y no entre comunidades autónomas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la desigualdad dentro de la comunidad autónoma de Madrid, por poner el ejemplo paradigmático, va a aumentar, pero no va a afectar a la desigualdad de todo el territorio. No, se va a quedar ahí. Y yo doy por supuesto que la Comunidad Autónoma de Madrid
ha diseñado su política fiscal acorde con las demandas ciudadanas. A mí no me preocupa lo que hagan los madrileños en tanto en cuanto yo no sea residente madrileño. A mí lo que me preocupa es lo que hagan los madrileños y me afecte a mí. Y vuelvo a repetir, esas externalidades fiscales, hablamos de externalidades fiscales de movilidad, pero también hay de minoración de la redistribución. No se ve afectado, queda internalizado dentro de la Comunidad Autónoma de Madrid porque la desigualdad entre comunidades autónomas es una parte muy pequeña de la desigualdad de todo el territorio. Básicamente es dentro de cada territorio el problema. ¿De acuerdo? ¿Ok? Y esto es importante, esto es muy importante. ¿Y por qué es importante? Porque Ana hablaba de centralizar políticas de la Unión Europea, redistribución y tal. Eso es otro paradigma ya. Aquí yo ya no me atrevo a decir qué pasará si se centraliza la redistribución en la Unión Europea algún día. ¿Por qué? ¿De qué dependerá? Dependerá de qué parte de la desigualdad en la Unión Europea se da la desigualdad dentro de cada país o entre países. Ahí no me atrevo, habría que hacer, dijéramos, otro análisis. Pero es otro entorno, ¿de acuerdo? Es otro entorno. Por lo tanto, Maite, yo entiendo lo que dices, pero al final, ex post hay poco impacto. Ex ante, demos la vuelta a la tortilla y que alguien investigue qué es mejor si el salario mínimo está fijado por el Gobierno central o cada comunidad autónoma, ¿de acuerdo? Lo fija por sí mismo y otras regulaciones, etcétera. Atrevámonos a experimentar y a descentralizar. Y cuando por la parte ex post se descentraliza, tercer punto, no nos obsesionemos. Lo que pasa en Madrid se queda en Madrid, ¿de acuerdo? No va más allá. Pobres madrileños, sí, pero aquí hay dos opciones. Voten a otra presidenta o voten con los pies. Pero claro, esto es políticamente incorrecto, pero bueno, como ya estamos en la fase de coloquio, ¿de acuerdo? Pero entendedme, es decir, aquel que dice, tienes lo que has votado, ya sé, ok, ¿vale? Pero a los catalanes, estemos tranquilos, las únicas dos comunidades autónomas que pueden afectar el nivel de redistribución del Estado es Cataluña y es Madrid. El resto o son relativamente pequeñas o siendo grandes no tienen bases imponibles suficientemente elevadas como para afectar el nivel de redistribución de todo el Estado. ¿De acuerdo? Madrid tendría que hacer una reforma, pero una reforma brutal, para que tuviera un impacto sobre el nivel de desigualdad que ha mostrado Elena. Tendría que ser algo brutal. Se pueden hacer los números, pero tendría que ser algo muy elevado. Si hace reformas no brutales, lo que pasa en Madrid se queda en Madrid. Molt bé, amb això donaríem ja per acabat el col·loqui i ara, per la cloenda, tenim amb nosaltres el secretari d'Hisenda del Govern de la Generalitat de Catalunya, l'Antoni Fernández, en el qual, per suposat, agraïm la seva presència aquí i la seva intervenció per fer el tancament de la jornada. Buenas tardes. Faré la meva intervenció en castellà perquè crec que algunes de les persones que han participat al seminari encara no han tingut temps d'aprendre suficient català y, per tant, continuaré en tot cas en castellà. En primer lugar, agradezco al director del Instituto para el Autogobierno y amigo Xavier Bosch la invitación que me ha cursado para poder clausurar este seminario sobre la desigualdad y el papel de la fiscalidad en un contexto de descentralización fiscal. Le agradezco la invitación y también el haber escogido un tema que es de absoluta actualidad y que en el caso de España y de Cataluña forma parte del debate político de una forma cada vez más central. El contexto en que nos movemos en Cataluña es el de un país que ha experimentado un crecimiento económico muy rápido en los últimos años, pero no solo económico y también demográfico, y seguramente uno se explica en buena parte con el otro.
De hecho, en Cataluña ya hemos superado los 8 millones de habitantes y tenemos además la ambición de continuar creciendo. Cataluña y el Gobierno de Cataluña cree que el país ha de continuar creciendo, crecerá demográficamente, pero también económicamente. Y que ese crecimiento debe ser un crecimiento que consiga una prosperidad compartida, es decir, que llegue a todos y cada uno de sus ciudadanos. Pero este crecimiento, tanto el crecimiento económico como el crecimiento demográfico, nos ha llegado en un momento en el cual algunos de los problemas suscitados por la crisis del año 2008 y que se prolongó durante unos cuantos años, no hace tanto tiempo, todo que rápidamente de lo malo nos olvidamos, pero esa fue una crisis muy profunda y que afectó muchísimo a las finanzas públicas. La austeridad financiera que siguió a esa crisis tuvo un impacto severísimo sobre los presupuestos públicos, particularmente en Cataluña, y sobre todo tuvo un impacto muy severo sobre la inversión. Y este impacto todavía no está resuelto. Arrastramos un déficit. El actual Gobierno de la Generalitat debe hacer frente al mismo tiempo a ese déficit crónico, antiguo y acumulado en sus finanzas públicas y a una presión creciente para la mejora de los servicios públicos. Tenemos una situación económica en las finanzas de la Generalitat de Cataluña que se resume muy bien en una cifra: 90.000 millones de deuda. 90.000 millones de deuda es muchísimo dinero, es una deuda acumulada muy importante. Y al mismo tiempo tenemos una presión sobre los servicios producto de una sociedad que aspira naturalmente a un bienestar y a un crecimiento demográfico que nos obliga a atender a más personas que en el pasado. Tenemos una presión, déjenme que les cite algunos de los puntos de dolor, en salud y servicios sociales. Hay que hacer frente al envejecimiento, hay que hacer frente al crecimiento de la población. Movilidad. Cualquier persona, y también de fuera, que haya vivido en Cataluña en los últimos meses sabe que la movilidad, particularmente la movilidad ferroviaria, pero no solo la ferroviaria, en estos momentos es un problema importante. Enseñanza. Mañana tendrán oportunidad ustedes de comprobar de nuevo, como estamos comprobando todos los catalanes en los últimos días, que tenemos un problema en la enseñanza, una enseñanza que nos está pidiendo más recursos para atender a la diversidad, más recursos para mejorar, obviamente, la calidad de la enseñanza. La vivienda. En vivienda tenemos un problema acumulado, porque hemos dejado de construir al ritmo que necesitamos y revertir ese problema de oferta pues nos llevará unos cuantos años. Seguridad. Una sociedad como la nuestra es una sociedad relativamente segura, sobre todo si la comparamos con según qué países fuera, pero la seguridad es un bien. La seguridad es un bien y la sociedad nos exige pues que protejamos a las personas que pueden ser más vulnerables desde ese punto de vista. Y un nuevo fenómeno creciente, la necesidad de protección civil. El cambio climático, los acontecimientos extremos que se están dando, pues están situando también la protección civil en la agenda pública y eso significa también más gasto. Bien, es un poco la tormenta perfecta. Arrastramos un déficit en nuestros servicios públicos y la demanda pues es creciente. Y al mismo tiempo aspiramos no a estar como estamos, sino que aspiramos a estar mejor para que esa prosperidad que todos deseamos pues llegue al mayor número de personas. La pregunta es si lo podemos resolver todo al mismo tiempo. Ese es el reto, a ver cómo lo resolvemos. Algunas cosas comienzan a estar en el camino. Una de ellas es la financiación.
Digo que está en el camino, pero no ha llegado a la meta, ni muchísimo menos. La nueva financiación que se presentó, la nueva propuesta que se presentó hace ya un par de meses, y también la propuesta de condonación de las deudas del FLA, sin duda nos ayudarán. Es obvio que añadir a los presupuestos de Cataluña 4.700 millones de euros más y al mismo tiempo hacerlo de manera que las comunidades autónomas que están peor, quiero decir, mejoren sin que las que están relativamente mejor en estos momentos empeoren, bueno, yo creo que eso beneficia a todo el mundo, no perjudica a nadie, beneficia a todo el mundo, y las comunidades que están peor financiadas, que no son solo Cataluña, también debemos añadir Andalucía, Murcia, por poner un ejemplo, se verían beneficiadas. El segundo problema que hemos de resolver, difícil, la eficiencia de los servicios públicos. Más dinero ayuda siempre. Disponer de más recursos siempre ayuda a mejorar los servicios públicos. En todo caso, cuando se dispone de menos recursos, eso no ayuda. Pero no es solo un problema de disponibilidad de más recursos, es un problema también de organización de la propia administración pública. Es un problema de cómo conseguir modernizar la administración, hacerla más eficiente, más centrada en las necesidades de los ciudadanos. La administración pública debe cambiar. La administración pública debe ser más sencilla, más eficiente e incorporar un alto nivel tecnológico. Aquí también el Gobierno de la Generalitat tiene un proyecto que se está pilotando desde la Consejería de Presidencia y que tiene esa aspiración, modernizar la administración pública catalana para que sea más eficiente y podamos conseguir prestar más y mejores servicios públicos con más recursos, si estos nos llegan, pero también con los recursos de que disponemos en estos momentos. Intentamos que la prosperidad llegue a todo el mundo, que el bienestar no dependa simplemente de la renta que sea disponible, tenga cada persona como renta disponible. Aspiramos a una educación de calidad, a mejores servicios para atender a las personas dependientes y también a que existan estímulos para la inversión y las empresas. Para conseguir esto, ¿de qué disponemos? Pues la verdad, disponemos de cierta capacidad en materia fiscal, disponemos de cierta capacidad normativa, podemos tomar algunas decisiones, pero no todas las decisiones. Aún así, en el terreno de juego en el que podemos jugar, pues estamos jugando. Cataluña tiene un modelo fiscal propio, con alguna diferencia respecto a los modelos fiscales de otras administraciones autonómicas. Por ejemplo, tenemos una tributación de carácter medioambiental que no comparten otras administraciones autonómicas. Tenemos algún impuesto muy específico, por ejemplo, además de los impuestos de carácter medioambiental, como es el impuesto turístico. Un impuesto muy debatido, pero que en estos momentos solamente aparece en Mallorca y en Cataluña. ¿Por qué las otras comunidades autónomas que disfrutan de los beneficios del turismo, pero también sufren las externalidades negativas del turismo, que también las hay, ¿por qué no han aprobado un impuesto de estas características, que nosotros además hemos incrementado recientemente? Bien, esa es una buena pregunta, es una buena pregunta porque ante determinados problemas no existe el coraje suficiente para tomar decisiones que son necesarias. También estamos utilizando nuestra capacidad normativa en el IRPF. ¿Con qué objetivo? Convertirlo en más equitativo. Lo hemos hecho recientemente y sí, es cierto que pagamos un poquito más. No escandalosamente más en Cataluña, pero pagamos un poquito más en IRPF y al mismo tiempo lo hemos hecho más equitativo. Y también hemos tomado otras decisiones, por ejemplo, en materia de vivienda, sobre el impuesto de transmisiones para disuadir la especulación en la vivienda. Es un impuesto en el que hemos trabajado para conseguir
que sea más bajo para los jóvenes, para las rentas menos favorecidas, pero no para aquellas personas que ya tienen la fortuna de disponer de varios inmuebles y quizás están pensando en adquirir algún inmueble más. A estos los estamos disuadiendo. Y también hemos tomado alguna decisión en otros impuestos que son impuestos más polémicos. El impuesto de sucesiones. Nosotros lo mantenemos y creemos en el impuesto de sucesiones y creemos que es un impuesto que favorece la equidad. Mantenemos el impuesto de patrimonio, que somos conscientes, yo no sé si es un impuesto fallido, como nos decía el profesor Alejandro Esteller. Lo que sí sé es que es un impuesto muy controvertido. Es el primer impuesto que cualquier interlocutor de la Secretaría de Hacienda, de los que se mueven en el ámbito económico, sea asesor fiscal, sea empresario, es el primer impuesto que pone en cuestión. Pero tenemos un problema. Evidentemente podríamos retocar el impuesto, podemos plantearnos muchas cosas, pero este año, el 2026, hemos previsto recaudar 900 millones. No podemos prescindir, tal y como están las finanzas de la Generalitat y con la presión que tenemos en el gasto público, de 900 millones en estos momentos. No sé qué ocurrirá en el futuro, pero les aseguro que en estos momentos 900 millones son muy importantes para nosotros. No es nuestra intención en estos momentos participar en una carrera de rebajas fiscales, para ese race to bottom, para conseguir cada vez mirar al vecino. Si el vecino se ha inventado una bonificación en el IRPF para el gimnasio, pues yo me lo voy a inventar para la peluquería. No queremos participar en esa carrera de populismo fiscal. Sí somos partidarios de analizar lo que estamos haciendo, de evaluar el impacto de los impuestos, y vamos a hacerlo. De hecho, ya es un compromiso que tiene el Gobierno en su plan de gobierno, de evaluar el impacto que tienen nuestros tributos medioambientales, y eso lo vamos a hacer. Somos partidarios de aplicar ciencia y de diseñar mejor los impuestos, pero no competir agitando la bandera de la rebaja de impuestos, que finalmente no soluciona nada. Por lo tanto, vamos a investigar, vamos a valorar, vamos a evaluar, y si nuestro modelo debe ajustarse en algunos aspectos, pues lo vamos a hacer, pero siempre teniendo en cuenta un principio de equidad y la necesidad que tenemos de recursos en estos momentos. Somos conscientes también que todo esto lo estamos impulsando en un momento en que existe una cierta ofensiva antifiscal. En Cataluña, pues algunos han puesto en circulación un lema que funciona muy bien, que es infierno fiscal. No purgatorio ni paraíso fiscal, infierno fiscal. Y obviamente nadie quiere estar en el infierno, todo el mundo quisiera estar en el paraíso fiscal. Pero lo que puede ser paraíso fiscal para unos, pues resulta que no conviene para la mayoría. Por lo tanto, todo y que vamos a trabajar y vamos a ajustar todo aquello que sea ajustable, pues nos vamos a resistir a esa ofensiva, vamos a explicar por qué hacemos las cosas de una manera y no de otra, por qué mantenemos determinadas figuras fiscales, y vamos a pedir, naturalmente, tener más capacidad en el futuro para diseñar nuestro propio modelo fiscal. Lógicamente, todo esto sería más fácil si existiera una cierta homogeneidad en ciertos niveles, pero esto de momento parece que no acaba de llegar, y lo que tenemos es competencia entre comunidades autónomas. En todo caso, nuestro modelo en general de país y de fiscalidad no puede ser infrafinanciación de los servicios públicos, acto seguido descrédito
de estos servicios públicos porque lógicamente no atienden a las necesidades. El siguiente paso es una percepción por parte de los ciudadanos de que pagan y no obtienen a cambio de lo que pagan lo suficiente, y el último paso es la desafección fiscal, que conduce naturalmente a tomar decisiones de rebajas de impuestos que lo que acaban es consiguiendo que todavía los servicios públicos rindan peor. Nuestro modelo es otro. Nuestro modelo es, en primer lugar, servicios públicos eficientes, financiación suficiente, equidad fiscal y, finalmente, una prosperidad compartida. Y acabo de nuevo agradeciendo al Instituto de Estudios del Autogobierno y a su director por la buena iniciativa, porque es necesario reflexionar, es necesario pensar, es necesario que la academia ponga encima de la mesa datos, evidencias, y quienes tenemos algún tipo de responsabilidad en el diseño de la política fiscal nos podamos basar en esos datos y esas evidencias para diseñar mucho mejor nuestro sistema fiscal. Nada más y muchísimas gracias. Amb les paraules del secretari donem per tancada la jornada.